Bienvenidos a todos a este nuevo podcast que va a estar súper interesante. Para todos aquellos que sean universitarios, trabajadores, empleados o cualquier tipo de labor que estén empeñando ustedes, la comunicación es un tema súper interesante que sí o sí necesitan incorporar a sus habilidades. Y el día de hoy voy a hablar de siete elementos fundamentales que necesitamos todos para orar. Así como lo escucharon, para poder orar. La oratoria es una de las habilidades más demandadas en cualquier tipo de actividad. ¿Por qué? Porque no todos sabemos comunicar, no todos sabemos hablar frente a cientos de personas, no todos sabemos manejar un grupo de personas dentro de una exposición, no todos sabemos hablar frente a un grupo de personas dentro de una conferencia, no todos sabemos exponer un tema, no todos sabemos cómo llevar a cabo una conferencia de principio a fin, cómo controlar las emociones, cómo controlarnos, cómo movernos, cómo interactuar, cómo pensar. Son un chingo de cosas que al momento de hablar frente a un público nos consumen en nerviosismo, nos queman. Y es por eso que en este podcast voy a hablar acerca de las habilidades que tú necesitas desarrollar, habilidades que tú necesitas incorporar a ti para que de verdad las lleves a cabo. En la universidad en donde yo estoy estudiando actualmente y en todas las escuelas en las que he participado y en todos los eventos en los que he estado, siempre he encontrado el mismo problema. Las personas con las cuales me he rodeado tienen problemas muy difíciles para poder hablar en frente a personas. En la universidad, en la preparatoria, en los proyectos en los que estuve, en empresas en las que participé, hay muchas personas que simple y sencillamente no han cualificado, no han calificado, no han desarrollado, no han pulido, no han fundido esta habilidad para poder hablar frente a grupos de personas. Cuando estaba en la preparatoria, a todos se les complicaba muy cabrón hablar en frente del público. Llegaba el director, llegaba la profesora y se les complicaba muchísimo poder hablar. Se trababan, pensaban una idea errónea, comunicaban mal la idea, se distraían por un ruidito. Todo lo que pasaba a su alrededor les hacía interferencia dentro de su comunicación. Ahora bien, en la universidad pasaba lo mismo, o más bien pasa lo mismo. Muchos de mis compañeros simple y sencillamente no tienen esta habilidad para hablar en frente de un público, no saben cómo controlar una situación. El compañero está hablando, el profesor está hablando, tocan la puerta, se distraen todos y no saben cómo controlar esta situación. Y es por eso mismo que yo les voy a enseñar a ustedes cómo puedo controlar una situación, cómo puedo comunicarme, qué debo de hacer y 7 cosas fundamentales que deben ustedes incorporar a sus habilidades de oratoria. Ojo, yo no soy un experto en oratoria, pero he participado en más de 150 conferencias a lo largo de toda mi trayectoria como emprendedor, ¿vale? Todo lo que he estado haciendo es participar, hablar, exponer y hablar en frente de público, pero no cualquier público, personas mayores, alumnos, alumnos de primaria, de kinder. O sea, he hablado con muchas personas, he tenido muchas experiencias y no estoy aquí hablándome ni posicionándome como el experto, sino que te voy a dar yo mis consejos de lo que va a pasarte y de lo que te va a pasar o de lo que podría pasar y cómo solucionarlo con estos 7 puntos. El primero de todos estos es la gestión de emociones. La gestión de emociones es uno de los temas más importantes, porque al momento de nosotros entrar a ese clímax, nosotros entrar en ese ambiente de conferencia, de exposición, en el momento en el que tenemos a 20 personas enfrente de nosotros y van a prestar su atención por un determinado tiempo, es uno de los problemas que a muchos de nosotros nos afecta muy cabrón, porque empiezan a surgir muchísimas emociones dentro de nosotros, el nerviosismo, pensamientos erróneos, pensamientos negativos, y todo esto empieza a afectarnos dentro de nuestra oratoria o dentro de nuestro tiempo que vamos a hacer una exposición. No importa si sea para la universidad, no importa si va a ser para el trabajo, no importa si va a ser para una exposición dentro de tu empresa, no importa si va a ser para un video. Estos problemas de oratoria a todos les pasa cuando estamos empezando a practicar. Y esto a mí me pasó también al principio, pero ojo, yo tuve suerte de saber controlar esto. Y aparte es que me gustaba muchísimo. O sea, me gustaba realmente participar en frente de exposiciones. Y desde la secundaria, desde que tenía 13 años, siempre tuve esta habilidad para hablar en frente de público sin que me diera pena, sin que me avergonzara, sin que me pusiera nervioso, porque es algo que a mí me gustaba.
Quizás fue una habilidad nata, pero para todos aquellos que no tienen esta habilidad nata, que no tienen esta habilidad ya de nacimiento, ¿vale? Incorporada a su ADN, hay que desarrollarla, hay que trabajarla. Y la primera es la gestión de las emociones. La gestión de las emociones es lo más importante, porque si tú no gestionas tu emoción, tu nerviosismo, tus pensamientos, la claridad, todo se nubla y todo se empieza a hacer un caos, ¿vale? Todo se empieza a hacer un maldito caos. Las personas que te están escuchando dejan de prestarte atención, tú empiezas a moverte como un loco, te pones muy tenso, empiezas a trabarte a cada rato, las palabras que quieres decir se desvían por otro significado, no encuentras las palabras que quieres, cualquier ruido que se encuentra a tu alrededor te distrae y todo se vuelve un desastre y tu conferencia, tu exposición ya no termina siendo tuya ni de lo que estabas transmitiendo, termina siendo de lo que te estaba rodeando. Las personas que te estaban observando a ti terminan enfocando su atención a otras características. Una de ellas es concentrar la energía negativa, la atención en un objeto. Cuando nosotros estamos exponiendo, cuando nosotros estamos hablando frente a un público, lo normal es que muchas personas novatas agarran un objeto. ¿Y qué hacen con un objeto? Centran toda su atención, centran toda la atención y todo el estrés provocado de esa situación en un objeto. Tienen una pluma, tienen un celular, tienen un lapicero, tienen cualquier objeto en la mano y todo el tiempo están así. Con las manos duras, tensas, como que queriendo romper el objeto. Y eso significa que tu cuerpo está tenso, no se siente cómodo en la situación que está. Y todo el estrés provocado mentalmente se está dirigiendo a este objeto, ¿vale? Otro de los problemas de gestión emocional son los nervios, pero no cualquier tipo de nervios, sino nervios corporales. Estamos moviendo todo el tiempo el pie, ¿vale? Lo estamos moviendo, lo estamos moviendo, lo estamos moviendo de un lado para otro, estamos moviendo las manos, tenemos un dedo así todo el tiempo, ¿vale? Estamos moviendo los hombros, nos estamos girando en estas sillas que tienen esta posibilidad de girar de un lado para otro, 360 casi casi, estamos así todo el tiempo, ¿vale? Estamos así moviéndonos. Todo ese tipo de cosas son problemas de gestión emocionales. ¿Por qué? Porque no sabemos encontrar una estabilidad dentro de la situación en la que nos encontramos. Cuando estamos hablando frente a personas, cuando estamos hablando frente a personas que necesitan una explicación muy clara, necesitamos una comunicación más fuerte, más potente, más clara, cometemos este tipo de errores. En la escuela también, cuando estamos hablando frente a compañeros, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos recargando frente al pizarrón, nos estamos columpiando, estamos agarrando la pluma, el marcador, estamos agarrando la libreta, la exposición, los papeles, el acordeón, y tenemos un chingo de objetos al lado de nosotros y concentramos toda la energía, todo nuestro estrés, todo nuestro nerviosismo en todo lo que todo lo que nos rodea, menos en lo que verdaderamente tenemos que centrar nuestra atención. Y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos cuando estamos empezando en este mundo de la oratoria. Por eso es una habilidad importante para todos, pero lo más fundamental es la gestión de emociones. Ok, Diego, ya entendí la gestión de las emociones. ¿Cómo empiezo a trabajar con con esta gestión de las emociones? Uno de los consejos, ¿vale? Que yo te voy a recomendar en este momento es que practiques hablando tú solo todo el maldito tiempo. Si no hay nadie en tu cuarto, si no hay nadie en tu casa, si no hay nadie mientras te estás bañando, bueno, que es lo más obvio, ¿verdad? Pero si no hay nadie alrededor tuyo, habla, 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 habla. Todo el tiempo tienes que estar hablando contigo y esto lo que va a provocar es que vas a perder la pena contigo mismo, porque muchos de ustedes, y me incluyo, al principio teníamos esa pena o tenemos esa pena de hablar, incluso con nosotros mismos, creemos que es ridículo y hablamos solamente de forma mental. Y hablar de manera mental no es malo, pero para practicar oratoria tenemos que hablar, tenemos que ejercitar nuestro lenguaje, tenemos que ejercitar nuestra lingüística, tenemos que ejercitar incluso la lengua para que al momento de pronunciar palabras más complicadas sea más sencillo de hablarlas. Tenemos que expander nuestro vocabulario leyendo libros, tenemos que expander nuestro vocabulario hablando blogs, tenemos que desarrollar esa habilidad. Pero primero hay que empezar por la gestión de las emociones, tenemos que perder la pena de hablar con nosotros mismos. Es un tema muy, muy importante, es un tema muy cabrón que no todos le dan importancia. Aprovechen cualquier tipo de material, aprovechen cualquier situación para que ustedes hablen y pierdan ese miedo, pierdan ese nerviosismo y lo conviertan en una herramienta para ustedes. Ojo, el nervio jamás va a desaparecer, siempre vamos a estar nerviosos. El nervio no se pierde, simplemente se controla.
cada vez que vayamos a participar en una situación en donde más de 5 personas van a centrar nuestra atención a lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro se quiere concentrar demasiado a lo que está haciendo bien o quiere hacerlo demasiado bien, pero hay una parte de nuestro subconsciente que está pensando en cómo van a ver los demás lo que estamos haciendo y que queremos que no salga mal. Y empieza a pensar un chingo de cosas, empieza a pensar un montón de cosas y nos ponemos nerviosos. Eso es lo que provoca el nerviosismo, que lo queremos hacer bien y no lo queremos hacer mal y nos provoca un bloqueo mental. Empieza a haber bloqueo dentro de nuestros músculos, empieza a haber bloqueo dentro de nuestras ideas y eso provoca la tensión. Eso provoca el nerviosismo, eso provoca equivocarnos y por eso es importante que debamos de practicar nosotros mismos en cada maldito momento para practicar las emociones, para gestionarlas, controlar el nerviosismo, controlar las ideas, controlar los músculos, controlar la tensión y tranquilizarnos. A final de cuentas estamos hablando con personas, quizás son personas importantes, quizás no son personas importantes, pero lo importante es que empieces a gestionar tus emociones. Que si estás enfadado, contrólate. Que si alguien está abucheando, contrólate. Que si alguien no está prestando la atención, ignóralo. Gestiona tus emociones corporales porque eso te va a ayudar muchísimo. No te pongas nervioso. Si los alumnos no te están prestando la atención, simplemente sigue con tu exposición como si tuvieras a una sola persona a la cual tuvieras que exponerle. Si el profesor no te está poniendo atención, no le hagas caso. Si a las personas a las cuales les estás ofreciendo una conferencia están perdiendo la atención, busca visualmente, perdón, quién está prestando atención y enfócate el 100% en esa persona. Créeme que todo esto te va a ayudar un montón cuando lo practicas tú solo. Cuando lo intentas hacer de una manera propia, para ejercitar tus propios músculos oratorios, ¿vale? Porque son mentales y oratorios, o sea, de la lengua, ¿vale? Lingüísticos, se te va a facilitar poco a poquito ir hablando con más personas, pero es importante que practiques tú. Cuando estés en un espejo, mírate. Vete a los ojos e intenta no intimidarte tú solo o intenta no sentirte extraño, no intentes sentirte incómodo, simplemente obsérvate a ti mismo y habla como si le estuvieras hablando a más personas. Cuando te estés bañando, habla de algo que te guste, expone algo que te guste y practica, practica, practica. Gestiona tus emociones. Si tú mismo te sientes avergonzado, estás por mal camino. Necesitas controlar tus emociones, sentirte tranquilo, hablar, dejar que tu mente entre en un flow state de concentración máxima para que puedas hablar de lo que tú quieres sin que te afecte lo que te está rodeando, ¿vale? Ese es el primer punto, gestión de emociones. El segundo es el de escuchar. Escuchar es muy importante cuando estamos orando, porque al momento de querer nosotros entablar una conversación, al momento de querer exponer algo, al momento de querer comunicar una idea, hay otras personas que tienen una idea completamente diferente, ¿vale? No te conocen, no saben qué eres, no saben quién eres y no saben por qué les estás enseñando algo tú. Entonces, escuchar es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos o como oradores, como expositores, como alumnos, como universitarios. Escuchar lo que los demás están diciendo es una de las herramientas fundamentales que nos van a ayudar muchísimo a comprender con qué tipo de personas estamos hablando. ¿Vale? Ahora, otro tema de escuchar es si alguien te está ofreciendo hacer una exposición, si alguien te está ofreciendo o te está invitando a ir a una conferencia, si alguien te está invitando a participar, a dar tu opinión frente a un grupo de personas, pregúntate en dónde estás, a qué horas va a ser esa actividad y lo más importante, para quiénes va a ser esta conferencia. ¿Vale? Cuando identificas el público, cuando sabes a quién te vas a comunicar, cuando entiendes las personas que tienes enfrente, no importa si son tus compañeros de la universidad desmadrosos, no importa si son clientes que tú contrataste o que te están comprando a ti la conferencia, no importa, pero solamente identifica qué tipo de personas vas a tener enfrente y cómo debes de manejar la exposición, cómo debes de manejar la oratoria, cómo debes de manejar la conferencia, ¿vale? Entonces, escucha mentalmente todo lo que sabes. Escucha la información que tú tienes dentro. ¿En dónde va a ser esa conferencia? ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿Y para quién va a ser? ¿Vale? Estos 3 puntos solamente para escuchar mentalmente la información te va a ayudar muchísimo a saber cómo vas a saber dirigirte, cómo vas a llevar a cabo esta conversación en frente de ese público, ¿vale? Ese es el segundo punto, escuchar las ideas, escuchar tu información para que sepas cómo atacar. Una vez que ya sepas esta parte, vamos a pasar al punto número 3, que es ser asertivo. Asertivo
tiene un significado muy complejo. Cuando hablamos de ser asertivos dentro de una conferencia, estamos hablando de cómo vamos a encajar nuestros puntos, nuestras ideas, lo que queremos comunicar, porque estamos de acuerdo que dentro de nosotros tenemos una personalidad completamente diferente, pero enfrente de nosotros no sabemos qué tipo de personas vamos a tener. Si estas personas son sumisas, son agresivas o son personas pasivas. No sabemos a quién tenemos enfrente. Y por eso es muy importante empezar de una manera muy tranquila, ¿vale? No empezar de manera arrogante, no empezar de manera creída una exposición o una conferencia diciendo que nosotros somos la solución para sus problemas. Simplemente hablar fuerte y conciso de lo que estamos analizando, de lo que estamos exponiendo. Durante ese lapso, vamos a identificar a las personas que tenemos enfrente. Vamos a ver qué tipo de personas son, si son agresivas, si son pasivas, si son sumisas, ¿vale? Cuando identificamos esto, ahora sí sabemos cómo dirigirnos. Podemos elevar un poco el tono, podemos cambiar un poco nuestro vocabulario, podemos hacerlo un poco más grosero, podemos hacerlo más pasivo. Todo eso va a depender del entorno en el que nos encontramos, del ambiente en el que estamos sumergidos. Por eso es importante identificar si las personas son sumisas, si estas personas se dejan aplastar por los demás. Aplastar me refiero a que les digas las cosas como son, lastimando casi las fibras más sensibles. Y esto se practica mucho en las conferencias motivacionales, ¿vale? Cuando una persona está diciendo que eres un pendejo, que no debes de hacer esto porque eres el otro y que si quieres ir por eso tienes que hacer esto y el otro, ¿vale? Esas son personas sumisas, ¿vale? Que se sienten adoloridas por dentro, pero saben que lo que está diciendo el expositor o el orador es real. Después están las personas agresivas, ¿vale? Las personas agresivas normalmente se identifican mucho cuando existen estas mesas redondas, existen estas conferencias o estas asesorías en donde tienes que exponer frente a varias personas y después ellas tienen que dar su opinión. Por ejemplo, en la escuela se pretende mucho intentar este tipo de participaciones cuando terminas una exposición y un compañero necesita levantar la mano y practicar. En ese tipo de situaciones es cuando se presentan más las personas agresivas, porque quieren destruir tus argumentos o quieren prácticamente dejarte en ridículo. Y cuando recibes un ataque de una persona agresiva, es un tema completamente diferente, pero necesitas saber gestionar tus emociones nuevamente y saber cómo controlar esa emoción, esa situación y cómo responder esa pregunta, ¿vale? Y después están las personas tranquilas que simplemente disfrutan de la conferencia, están riendo, participan, comentan, argumentan y todo eso hace una conferencia bastante discreta, una conferencia bastante nutritiva mentalmente. Por eso, ser asertivo no quiere decir solamente acertar con lo que estás diciendo o acertar con tus argumentos, sino saber cómo decirlas para este tipo de personas, saber cómo decírselo a personas sumisas, saber cómo decírselo a personas agresivas y saber cómo comunicárselo a personas tranquilas. Cuando nosotros y nosotras sabemos cómo comunicar esto para ese tipo de personas, ya somos asertivos, sabemos cómo controlar ese tipo de situaciones con diferentes tipos de personas, ¿vale? Porque no sabemos cómo van a reaccionar. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos la gestión de emociones, sabemos escuchar, ¿vale? Las ideas, la información mental que tenemos y ya sabemos cómo acertar con nuestra comunicación, viene la empatía. Cuando estamos exponiendo, todas las personas tienen situaciones emocionales completamente diferentes y no sabemos de qué manera va a afectar lo que nosotros les estamos exponiendo. No sabemos cómo va a afectar la información ni cómo la procesan ellos. Es completamente diferente, ¿vale? Cada cerebro de cada persona es completamente diferente y eso ya lo sabemos, no necesitamos ni siquiera repetirlo. Pero la empatía es uno de los valores que muy pocas personas, muy pocos oradores realmente practican. ¿Por qué? Porque no tenemos esa empatía emocional, ¿vale? De ponernos en los zapatos de los demás. No sabemos cómo hacerle llegar la información o cómo hacerle llegar ese valor entendiendo, por una parte, que esa persona quizás no sabe ni siquiera de lo que estamos hablando o ni siquiera sabe del tema. Entonces, la empatía emocional no se trata de aplastar a esa persona ni hacerla sentirla tonta, ¿vale? Se trata de involucrarla, ¿vale? Para que todos puedan ayudar a que esa persona entienda de lo que se está hablando, ¿vale? También hay que saber qué es lo que quiere nuestro público. Si quiere regaños, si quiere motivación, si quiere información, si quiere data, qué es lo que quiere nuestro público objetivo. Eso es ser empático, eso es tener empatía, ¿vale? Hay que ser muy, muy estrictos en esta parte. Tenemos que identificar estos puntos para saber meternos a la piel de los demás, ser empáticos, tener empatía cuando vamos a hablar frente al público. El punto número 5 es la capacidad
de expresión. Este tema me fascina porque hay muchos expositores y esto se ve mucho en la universidad, ¿vale? Cuando vamos a orar, cuando vamos a exponer, hay un chingo de cosas que afectan a todo. O sea, literalmente cualquier detallito afecta a la exposición o afecta a la conferencia. Desde el PowerPoint, desde cómo viene vestido, desde su comodidad, desde lo que le pasó hace 20 minutos antes de empezar la conferencia, desde el público, el olor, todo afecta. Pero la capacidad de expresión contrarresta todos estos contras que pueden surgir en cualquier momento. O sea, la capacidad de expresión es la más importante de todas. La capacidad de gestionar las emociones y la capacidad de expresarlas es oro, literalmente es oro. Cuando yo me paraba a exponer frente a personas, ¿vale? En la universidad, con clientes o cuando daba mis cursos, mis talleres, expresarme era una de las cosas que más me fascinaba, porque es una manera de conectar emocionalmente con las personas de una manera rápida y concisa. Cuando están exponiendo y te toca hacer a ti el público, ves absolutamente todo. Ves cómo se comporta, ves cómo camina, ves que va de un lado para el otro, ves que se empieza a mover, ves que empieza a mover las manos, que se pone tenso, ves que voltea a cada rato a ver la presentación, o sea, ves absolutamente todo. Entonces, la capacidad de expresión para desviar estas vialidades que te llevan a que te entiendan como una persona distraída o una persona que no está controlando la situación, todos estos todas estas capacidades de expresarte son fundamentales. Si quieres expresar emoción, te pones feliz y hablas feliz y manejas otro tipo de vocabulario. Si hablas enojado, manejas otro tipo de enojo y de vocabulario. Pero si te sientes tranquilo, te sientes motivado, como dudoso de lo que vas a decir, hablas de esta manera. Pero si te sientes extremadamente trabado, nervioso, empiezas a hacer un chingo de cosas y todo eso es la capacidad de expresión. O sea, saber cómo controlar las emociones, saber cómo controlar las ideas es importante. Hay que gestionar las emociones y después saber cómo expresar cada una de ellas en cualquier tipo de situación. Cuando hablamos de historias, ¿vale? Pasadas o de historias de compañeros, cuando queremos que se sienta más viva, más real esa historia, hablamos como si estuviéramos dentro de la conversación, hablamos como si estuviéramos dentro del personaje y todas esas capacidades de expresión, no importa si la conferencia es educativa o no, es de entretenimiento o es un chiste, no importa. Hay que tener esa capacidad de expresar lo que queremos que los demás sientan, como si estuviéramos dentro de ese escenario, como si estuviéramos dentro de ese papel. Y créanme que esto les va a ayudar muchísimo a conectar con las otras personas. Cuando te expresas feliz, cuando te expresas enojado, cuando te expresas trabado y nervioso, todo eso afecta. Y créeme que eso ayuda muchísimo a conectar con las personas. El punto número 6. Compromiso. Ser una persona comprometida con tu exposición, con tu información, con todo lo que vas a presentar, es fundamental, ¿vale? O sea, no puedes llegar a presentar algo mal desinformado, sin fuentes, sin conocer una breve historia, no puedes llegar a presentar algo que realmente no sabes. Solamente lo haces por compromiso, por querer pasar la materia de la universidad o por quedar bien enfrente de tu trabajo. Ok, está bien, pero este podcast no es para ti, ¿vale? Este podcast te va a ayudar a que realmente incorpores estos conocimientos y uno de ellos es el compromiso. El compromiso es fundamental. Cada vez que me tocaba hacer una exposición aprendía, no importa si era de ciencias, no importaba si era de educación física, no importaba si era de matemáticas, estudiaba el tema de pies a cabeza. La máxima información que pudiera adherirse a mi cerebro, la estudiaba. Y créanme que esto va a ayudar muchísimo a que tu exposición, a que tu información esté más nutritiva, sea más concisa y sea más clara, ¿vale? Porque muchos de nosotros cometemos el error de presentar una exposición y estar leyendo lo que dice. Eso es una pendejada. Estar leyendo lo que dice la presentación es lo peor que puedes hacer. Es lo peor, eso solamente significa una cosa. O puede significar un chingo, pero para mí, cuando yo veo a alguien que está haciendo eso, yo solamente pienso, este güey no estudió ni madres de lo que hizo, copió y pegó la información. Para mí es eso. No importa si es un conferencista, un expositor o estás participando en la escuela. Cuando haces eso es porque no tienes compromiso con tu material, no tienes compromiso con lo que estás haciendo y no tienes nada de compromiso contigo mismo. ¿Vale? Y aquí es donde viene el punto número 7 y para rematar todo esto, el liderazgo. ¿Vale? El liderazgo tiene dos puntos. Hay güeyes que son jefes por ser asignados por parte de su empleo y hay jefes que son líderes. Los líderes se lo ganan, se ganan ese puesto, se ganan el reconocimiento de las personas que los rodean. Y los jefes son personas que son asignadas porque otro jefe les dijo que iba a ser jefe de estas personas.
¿vale? El liderazgo es un tema muy importante. Cuando tú estás frente de una conferencia, cuando vas a hablar, cuando vas a orar, las personas no te conocen muchas veces, pero cuando te conocen tienes que mostrarte como un líder, tienes que mostrarte con esa voz, tienes que mostrarte como si tú fueras la persona que va a tomar la decisión y la persona que sabe sobre el tema. Cuando te ven como un líder, cuando te ven como ese patrón, vamos a decirlo de esa manera, las personas te siguen. Cuando te ven que eres un pendejo y que no sabes nada sobre el tema, las personas no te tienen respeto y simplemente te ignoran. Y no es porque les caigas mal, sino porque psicológicamente eso es lo que pasa. Cuando no vemos a alguien que no impone ese valor, cuando no vemos a alguien que impone ese miedo o esa presión psicológica, ¿vale? Esa presión emocional, no la respetamos, la ignoramos. ¿Qué es lo que pasa con un profesor, con un jefe, con una compañera, un compañero que no tiene esa presencia de liderazgo? Simplemente no le faltamos el respeto o no hacemos lo que esa persona pide o simplemente le ignoramos. Pero cuando vemos a un líder, ¿vale? Que nosotros emocionalmente lo reconocemos como el líder, todo cambia. Lo seguimos, seguimos las ideas, lo contradecimos para nutrir una decisión, pero todo esto afecta de una manera completamente diferente. Y es lo mismo que pasa en las conferencias o cuando estás orando. Cuando no te reconocen como un líder o como no te haces aparentar un líder dentro de ese momento, de esa situación, simple y sencillamente las personas te ignoran, no te toman en cuenta en nada de la información que estás hablando. Y es por eso muy importante empezar a crear contenido en redes sociales, hablar con las personas, crear proyectos y mostrarte como líder. Pero eso es otro tema completamente diferente. Dentro de una conferencia funciona muy distinto. Tienes una hora, incluso menos, tienes 10, 15, 20 minutos para hablar y mostrarte como una persona de valores, una persona responsable, una persona comprometida y como un líder. ¿Vale? Entonces, esos son los 7 puntos que yo te quería mostrar, son los 7 puntos que yo te quería compartir para que los incorpores dentro de tu nuevo sistema operativo emprendedor. Recuerda la gestión de emociones, escuchar cualquier tipo de información que te sirva a ti para comunicarte, después ser asertivo dependiendo del tipo de público que tengas enfrente, tener empatía con el público, tener la capacidad de expresión, la número 6, tener compromiso y la número 7, ser un líder, ¿vale? Estas son las 7 características fundamentales que debes de incorporar. Estos son los 7 puntos, los 7 chips que debes de integrarte en ese momento a tu sistema operativo para que te conviertas en un nuevo orador de calidad, ¿vale? Son un chingo de cosas, más libros, información, blogs, tesis y todo lo demás para ser verdaderos oradores, perdón, no sé ni qué dije al final, pero oradores, ¿vale? Si dije oradones, perdón. Toda esta información de verdad que les va a ayudar un chingo, en serio. Así que espero que esta información, este podcast de esta semana les ayude muchísimo a incorporar toda esta información porque de verdad es oro que a mí me ha funcionado muchísimo. Recuerden, gestionen sus emociones, controlen la situación, sean tranquilos, sean asertivos, sean unos buenos líderes y lo mejor de todo, expresen las emociones como debe de ser en cualquier momento. Nos vemos, emprendedores digitales. Hasta un nuevo podcast de Reset Emprendedor. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.